Hola, hola, bienvenidos a Haz que suceda, el programa en donde estaremos profundizando en temas de liderazgo y desarrollo personal para mejorar nuestras habilidades de tal manera que podamos lograr que las cosas sucedan. Para el día de hoy vamos a tener un programa que vamos a estar hablando acerca de productividad y nos vamos a orientar hacia los temas de estudio de estas técnicas de productividad y de cómo vamos a implementarlas en nuestro día a día. Muchas de las cosas que uno estudia respecto a productividad suelen no aplicarse porque no vemos cómo lo podemos integrar. Aprendemos el concepto, pero sucede mucho que no lo integramos en en cambios de nuestras rutinas. Entonces, la idea es ir poquito a poquito de pocos conceptos, ver cómo implementarlos y luego de eso em, ir generando cambios semanales, avanzar al siguiente tema y para ir integrando una cadena de cambios positivos que nos van a ayudar para nuestros logros. Entonces, nos está acompañando el día de hoy Cristian, David y Ángel. Les cedo la palabra para presentaciones. Ángel, bueno, tal vez tenía un problema con el audio. Pasaríamos con Cristian. Muy buenas a todos. Esperemos que esta información que se va a ver en este momento sea de mucha cultivación mental hacia el futuro y hacia su éxito. Muchas gracias, señor Salo, por haberme invitado y pues venimos a aprender. Bueno, comento de algo respecto a Cristian. A él le gusta mucho el desarrollo personal y se entusiasma mucho con estos temas. Y tiene conocimientos respecto a algunas situaciones que nos pueden ser de mucha aplicación en cómo nosotros vamos a mejorar nuestras capacidades para el desarrollo personal. David. Hola, qué gusto estar acá nuevamente con ustedes y ser panelista en este programa. Muy importante el tema desarrollarse hoy con la metodología de estudio. Todos vamos a exponer nuestras vivencias, conocimientos para enriquecer y aportar conocimiento, siendo guiados por el moderador Salomón que nos dirige en esta charla. Sí, siempre se me olvida presentarme a mí. Soy Salomón Saavedra y estoy teniendo estas iniciativas para ir generando cambios, ir generando transformación, reforzar la capacidad de los líderes, que los líderes son los que van dictaminando cómo se va a desarrollar nuestro entorno, nuestra sociedad, nuestra cultura, los desarrollos productivos, las capacidades de las empresas. Los líderes tienen un gran poder y vamos a ir generando liderazgos capaces y fuertes que permitan transformar el entorno. Cuando Ángel sienta ya que puede comunicarse, porque no sé si tuvo un problema con el audio, nos lo puede escribir en el chat y cedemos la palabra. Si lo Listo, escribe en el... sí, Ah, bueno, ya tiene listo. ahorita, sí. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Salomón, por la invitación. Creo que esto es una herramienta que nos va a servir tanto a los panelistas como a los que nos escuchan y ven y esperamos pues sea de mucha ayuda porque al final todos nacemos con esta capacidad, simplemente que no la desarrollamos y esperamos que esta sea una herramienta para poder desarrollarla. Exactamente, todos tenemos capacidades y tenemos potenciales. Entonces, por medio del estudio, de la comprensión, de la dedicación, vamos a ir desarrollando cada uno de esos potenciales y básicamente es la forma en la que se va a lograr hacer transformaciones sociales, culturales, personales, familiares, todo depende mucho del liderazgo. Bueno, entonces quisiera comentarles porque vamos a hacer este estudio de productividad. Muchas veces uno se esfuerza en algunas situaciones que necesita resolver o que necesita realizar, pero llegan a un punto de desgaste. Y
eso quita el potencial del resultado que se pudo obtener. Entonces, vamos a ir desarrollando capacidades, entendimientos en el tema de productividad, de tal manera que los objetivos que tengamos sean resueltos de la mejor manera y tengan también un mayor impacto. Bueno, como una experiencia personal, yo estuve sacando un curso de productividad, lo que es el Instituto Infop, que es válido internacionalmente y tiene muy buenas metodologías de enseñanza y demás. Y desde el tercer día que ya empezamos a hacer algunos ejercicios, bueno, empezamos desde el primer día empezamos a hacer ejercicios y algunos análisis, pero desde el tercer día yo sentí que funcionaba 2 veces más en rendimiento. Y la primera semana empecé a rendir 3 veces más de lo que era antes de sacar el curso. Solo por el hecho de mantener más enfoque, por el hecho de poder controlar los horarios y continuamos todavía otra semana más. En ese caso, pues no pude continuar con las prácticas de productividad porque estábamos metiendo bastantes temas de una sola vez y em, aprendí el enorme potencial que se tiene, tanto para que uno se sienta mejor realizando las actividades como para tener un impacto mucho mayor. Entonces, este tema de productividad va a ser la base de nuestros resultados. A esto le podemos poner prácticas, buenas prácticas para el aprendizaje, buenas prácticas de trabajo, buenas prácticas de relaciones sociales, buenas prácticas del cuidado personal. Por ejemplo, dormir a la hora que debe de ser. Es una de las cosas que más ayudan a mantener la vitalidad y extender la vida, porque es súper dañino no dormir a las horas adecuadas o a veces la cantidad adecuada. Entonces, esto influye tanto en la salud, la vida personal, demás. O sea, vamos a dejar tiempo para compartir en familia, vamos a dejar tiempo de trabajo, vamos a dejar tiempo para el desarrollo intelectual, demás. Entonces, la técnica de productividad va a ser la base para todo lo demás. Y una parte de ella es la distribución de las actividades en el tiempo, lo que sería cómo nos organizamos. Pero ahorita vamos a ver algunos temas puntuales. Bueno, les comento, vamos a iniciar y cualquier cosita que quieran comentar solo me lo mencionan y les escuchamos. También si quieren dejar comentarios en la espacio de comentarios nos pueden escribir y esto nos va a servir para futuras ocasiones porque ahorita no está en vivo, entonces nos va a servir como una guía o un aprendizaje tanto para otros participantes como para nosotros que estamos haciendo las presentaciones. Entonces, empezaría aquí detallando el tema de esto, despertar con propósito. Una de las experiencias que yo tuve es la diferencia de despertarse con cosas que uno no quiere hacer, pendiente de cosas que no quiere hacer, despertarse sin tener ninguna responsabilidad inmediata y despertarse con estrés, despertarse con responsabilidades que uno tiene que hacerlo pronto, muchas veces por estar retrocediendo la alarma, le sucede eso, ya me llegó la hora de que tengo que alistarme y salir rápido, entonces uno se levanta con estrés y hasta ahí rinde, y despertarse con propósito. ¿Qué sucede? En el primero de los casos de despertarse con algo que no quiere hacer, supongo que todos lo han vivido en algún momento, uno se reniega de quererse levantar y sabe que lo tiene que hacer y se tuerce en la cama, pero es que no quiere salir, hasta que genera una rutina o una costumbre, ¿verdad? El despertarse y sin tener un objetivo o un propósito, simplemente uno se relaja y se queda acostado más tiempo. Despertarse con una actividad, algo que lo estresa, le ayuda mucho a hacer las cosas de manera más rápida y efectiva, pero desgasta.
Y la que me pareció sorprendente eso es levantarse con propósito. Cuando empecé a tener estos ideales de generar proyectos de empresa, de generar bien social y todas esas cuestiones, ya levantaba bajo lo que yo quería y me levantaba con ánimo y era como un despertar diferente en donde lo que uno se levanta para hacer lo que quiere hacer. Y una de esas experiencias fue con un viaje. Sabíamos que teníamos que levantarnos bien, bien temprano para un viaje. Y digo, uy, ¿cómo me voy a levantar tan temprano? Y, y cuando llegó la hora de levantarse, ¿no? Me levanté y dije, ah, ¿cómo es de diferente cuando uno lo quiere hacer? Cuando uno se levanta con algo que quiere realizar, a cuando se levanta sin algo que quiere realizar. Entonces, lo que les diría de comentario respecto a esto es que si nosotros ya vamos encontrando nuestro propósito de vida, podemos poner las actividades que van relacionadas con ese propósito como la actividad que se va a realizar al principio de la mañana. Esto no lo he oído en las sugerencias de los libros de productividad o cuestiones así, pero de mi caso es la que más ha impactado. Levantarme con los propósitos que yo quiero realizar al inicio y básicamente eso genera la motivación de estar ya activo en el día. Entonces, no sé si hay algún comentario o algo. Yo tenía una participación, Salomón, sobre productividad. Cuando se escucha el término, por lo general se asocia o tal vez el paradigma mental que tenía yo antes de que productividad era como medir las unidades de trabajo que producían los empleados que desempeñan las funciones más básicas en una empresa, los colaboradores de primera línea. Eh, pero la productividad no solo tiene un alto impacto en los trabajadores del rango más básico de una empresa, sino también en los mandos intermedios y los altos mandos. Hay mucha diferencia en cómo ver la productividad desde las escalas de jerarquía organizacional. Es más fácil medir el trabajo que desempeña el trabajador que está en el rango base de la empresa y, y por eso es más fácil llevar control. Muchas veces los, las personas que están en altos mandos o mandos medios tienen responsabilidades que no son tan fáciles de medir en productividad. Un gerente de una empresa podría tener un día productivo al tomar dos o tres decisiones, al asistir a dos o tres reuniones y concluir con acuerdos que beneficien a la empresa que él representa, a su departamento o, o una situación así. Pero a veces también desde los puestos de liderazgo, eh, el mal manejo del tiempo, que es uno de los temas principales que afectan la productividad, puede dañar el Todo. día. Entonces, quería mencionar esto porque tal vez alguno de la audiencia que va a escuchar puede que tenga el mismo prejuicio que yo tuve hace tiempo, que productividad era para los trabajadores de rango más básico y no, la productividad puede estar hasta en los altos gerentes. Entonces ese era mi comentario inicial sobre el desarrollo de productividad. Sí, exacto. A veces lo que pasa es que las actividades rutinarias se pueden medir, pero las actividades más sociales, como las de un líder, o las actividades más gerenciales, como que son bien variantes y a veces son acuerdos, a veces son reuniones, a veces son productos, esas no se pueden medir. Pero ahí se va encontrando alguna manera de determinar
el hecho de los logros de trabajo y también cómo medir esa productividad. Ahora, respecto a eso, es que depende mucho cómo lo aprendimos al principio. Si nosotros lo aprendimos en el entorno empresarial, ya está con sistemas de medición, enfocado en un área, determinada específicamente con el tiempo y demás. Pero la productividad no segmentada en la parte laboral, estaríamos hablando de la vida personal. Y la vida personal, podemos tener relaciones productivas, podemos tener un día de relajación productivo. El hecho de poder descansar y reponer energías es productivo en el sentido de que nos permite ejecutar correctamente las siguientes actividades. Correcto descanso y demás, esa es parte de la productividad. Dejar los tiempos para que la mente se reponga, para los enfoques, la concentración, y eso es personal y no tiene una manera de medición. Pero las prácticas son las que nos van a determinar datos, los resultados, la- lo que afecte esta productividad. Quería destacar el tema del liderazgo cuando habló David y lo pongo como un ejemplo de los líderes de ventas. Cuando hay un líder de ventas que se está poniendo a vender, muchas veces está descuidando las necesidades del equipo de ventas, la capacitación, la supervisión o demás. Entonces, su equipo, póngale que están a cargo de 30 personas, que creo que ahí anda el límite de lo que uno puede gestionar. Entonces, ese equipo no va a ser tan productivo como que el líder esté constantemente en asistencia, como que esté brindándoles herramientas y demás para que 30 personas sean más productivas. Entonces, con cada cargo, cada puesto tiene su diferente relación con la productividad. El líder debe de estar enfocado en ser líder y generar que su base, su apoyo, tenga resultados. Y básicamente eso va a determinar que sea un buen líder. Si se ponen a vender, lo que va a hacer es el número 31 de personas inefectivas. Continuamos. Si no hay algún aporte, vamos a ver aquí. El ciclo Señor es... Salo, Sí, le escucho. yo quería aportar un poco sobre el tema del propósito. Más enfocado en una empresa, ¿verdad? Si el propósito ya es algo completamente asociado entre todo el equipo, entonces el líder de este propósito principal se tiene que llevar, como usted lo dijo, como si fuera una base, como si fuera un trampolín suficientemente grande y fuerte para poder llevar hacia arriba a los que tiene detrás, ¿verdad? Entonces, si se va a centrar en solo ese propósito, ese sería ya un propósito hasta finalizar el éxito, hasta finalizar el objetivo final. Si ya tiene otro sentido de propósito, como las empresas generales que dicen, "Oh, a mí me toca hacer esto, entonces yo solo voy a hacer esto y no voy a hacer lo demás que mi equipo está haciendo, ¿verdad? Como ya ha sido un tipo de mentalidad anterior que se ha mantenido, entonces es momento de cambiar ese tipo de visión de propósito hacia ¿cómo se le puede decir? Algo en conjunto, algo en equipo. La palabra equipo es bastante importante en una empresa en todo caso. Entonces, con eso ya podemos entender un poco más el propósito en el tema de empresas. Muchas gracias. Sí, sí. Bueno, entonces continuaríamos ahorita en una siguiente explicación, que levantarse temprano ofrece más tiempo para las tareas importantes y menos distracciones. Eso, claro, si lo gestionamos correctamente, porque uno puede levantarse a hacer nada como levantarse a producir. Entonces, nos dice una frase, un pensamiento que tenía Benjamin Franklin, que ha sido destacado por sus resultados, que defendían este tipo de virtud de levantarse temprano y que enfatizando que eso radica el éxito de las primeras horas del día. Bueno, una de las sugerencias que dan respecto a las primeras horas del día es hacer las actividades más difíciles, porque es cuando uno se levanta como con más concentración o con más energía. En muchos casos, anteriormente mencionaba el ciclo circadiano, em, que tiene que ver con el descanso. Algunos tenemos el ciclo más nocturno, en donde vamos a tener más energía en horas de la noche, pero tenemos que adaptarnos a eso.
Entonces, la mayoría de personas tienen su mayor tiempo de productividad al despertarse y eso les ayudaría mucho a poder realizar todo lo que es importante al principio y luego las demás actividades se van acomodando en base a eso. Esa lo van a encontrar en un libro de Brian Tracy que se llama Tráguese ese sapo, refiriéndose al sapo que lo que no se quiere comer, es decir, la actividad más difícil, la que no se quiere realizar. Igual en otros libros de productividad aconsejan hacer primero lo difícil. Aquí quería mencionar respecto a cómo la nutrición afecta en lo que es la capacidad de realizar, la capacidad de mantener la concentración y demás. Entonces nos menciona que el ayuno es esencial para la función cognitiva, que aporta lo que es la energía necesaria para la concentración y nos aconseja los alimentos. Entonces nosotros vamos a ver qué de estas cosas podemos incorporar en nuestra dieta del desayuno para tener esa capacidad cognitiva. Y comento, me he visto mucha gente que lo que come es un panqueque o que come cornflakes o que comen un café con pan y básicamente no están teniendo los nutrientes necesarios para rendir los demás del día. Pero se acostumbran a que el café los despierta o a que el exceso de azúcar los hace sentir más activos y consideran que ya están bien. Pero muchas veces eh, no está realmente nutriendo para tener la capacidad de concentración a lo largo del día. Entonces aquí nos dice que evitemos lo que son los azúcares y los alimentos procesados que pueden generar caídas bruscas de energía, porque eso da un subidón de energía, después genera un pequeño tiempo en donde uno tiene más fortaleza y demás, y después está el desgaste, recae. Entonces, lo mismo pasa con la cafeína y uno termina no siendo tan productivo más que cuando lo está tomando y el cuerpo genera dependencias. Entonces, después queda dependiendo de ese consumo. Cristian, ¿nos tenía usted algún comentario respecto a la nutrición del cerebro? Muy bien, sería más como oxigenación. El cerebro tiene que tener bastante bien el nivel de oxigenación para que sus funciones estén al 100%. ¿Y cómo se oxigenan? Pues puede utilizar entre nootrópicos o multivitamínicos. Generalmente el multivitamínico puede ser, como ejemplo, el sucrol, el que puede alimentar con los componentes necesarios al cerebro, pero el nootrópico, el componente que traen los no trópicos es algo que le da como si fuera el nitro en el cerebro. Le da bastante potencia para poder recibir más información, analizarla, comprenderla y glosarla lo suficiente para que el cerebro se quede con toda la capacidad de informativa posible en el momento que se consume ese no trópico. La alimentación general siempre viene como si fuera vegetales, lo que le dicen normalmente, ¿va? Pero después de eso ya pueden haber algún tipo de consumo de otro tipo de sustancias que pueden servir para la oxigenación y mantener el cerebro en actividad al 100%, 80% normalmente. Entonces, como les digo, los nootrópicos y los multivitamínicos son una adición bastante nutritiva para el cerebro en este caso y más en un ambiente laboral. Ujú. Sí, al respecto yo lo que he aprendido un poco es que hay ciertos elementos que tenemos que consumir porque el cuerpo no los genera a partir de otros componentes. Y los componentes que sí se generan, que el cuerpo tiene su manera de procesarlos y generarlos, uno necesita nutrirlos con esa alimentación. Entonces, hay algunas cosas como las proteínas o algunos otros compuestos que uno ingiere que directamente se van necesitando para nutrir. Entonces tenemos que hacer una investigación de qué vamos a necesitar, como por ejemplo las vitaminas omega, los aceites omega, vitamina B, esta otra de la sodio hay uno que ayuda al cerebro.
El magnesio. Magnesio, correcto. El magnesio ayuda para varias cuestiones de varios órganos, entonces, incluido el magnesio, necesitamos estar teniendo cantidades apropiadas de consumo de esas sustancias para tener un cerebro nutrido y capaz. Entonces, ya en estos últimos 10 minutos vamos a ver un par de temas y vamos a decidir qué vamos a implementar en nuestro día a día. Bueno, aquí está el tema, aquí incorporamos el tema de la respiración que nos mencionaba Cristian, porque en entorno de ciudad uno respira bastante humo, básicamente el estrés lo mantiene a uno sin poner presencia o conciencia en el tema de respiración y de la respiración depende mucho, depende la oxigenación del cerebro, como la oxigenación de lo demás del cuerpo, como también la reducción del estrés y otros beneficios que nos logra la respiración. Entonces, si nosotros empezamos a aplicar técnicas como estas de mindfulness, que es tener la mente en el momento presente, o meditación, que se refiere a concentración, no se refiere a meditación trascendental, que ya es un ejercicio diferente, sino que es como procesos de pensamiento enfocados. Esa sería la meditación. Se puede enfocar uno en un tema particular, por ejemplo, el desarrollo personal, así como su estado actual o demás. Entonces, estas prácticas nos van a ayudar y tenemos la oportunidad de implementar procesos de respiración que nos van a ayudar a aumentar nuestra claridad mental. Es con solo el hecho de la costumbre de tener meditación y de mindfulness, resulta en que uno tiene, o sea, la capacidad propia del cerebro se desarrolla de tal manera que no necesita medicamentos. Hay algunos tipos de medicamentos que aceleran el cerebro, o a veces hacen como una concentración, algunos de esos hasta no son legales, pero el cuerpo tiene la capacidad de llevarse a estados de enfoque de concentración y de alta capacidad y se logran mucho a través de estas técnicas de mindfulness. Entonces, si nosotros empezamos a implementar esto, va a ser una gran base para tener resultados. Y mencionaríamos después lo que son las herramientas útiles. Aquí están unas aplicaciones que se llama Headspace o Calm, que ayudan a poder incorporar la meditación en rutinas matutinas. Esto porque muchas veces uno no tiene el enfoque. Empieza a quererse concentrar y se distrae con lo pendiente del día, se distrae con el pasado, se distrae con el entorno en vez de enfocarse en lo que necesita enfocarse y el celular, todas esas cuestiones. Entonces, el hecho de poder disponer de herramientas o de grupos de enfoque, de concentración, ayuda mucho a poder integrar estas prácticas. No sé si alguien ha tenido alguna experiencia al respecto o lo vamos a ir incorporando. De mi caso, lo estoy tratando de incorporar, pero necesito levantarme un poquito más temprano para tener el tiempo de incorporarlo. Señor Salo, sobre el tema de la meditación, sí tuve una experiencia con uno de mis amigos que se convirtió en chamán. Ujú. En primera, se centró en la respiración, luego nos dio los pasos para ir tomando cada sentido y, ¿cómo se le puede decir? Presenciarlos en el momento ahora. Cada sentido, el olfato, la respiración, viene el tacto, el gusto con el hecho de tener la lengua recostada entre el cielo de la boca, solo con ese hecho de sentir, poder sentir esa sensación, ya mantiene su mente presente en este ahora, que sirve bastante para tener la claridad mental, lo cual es lo que serviría más que todo estas prácticas de mindfulness y meditación. Ujú. Entonces, hay una manera rápida de hacerlo que es con la ayuda de medicamentos, pero a la vez pueden ser un poquito... no se tiene la certeza hacia qué se va a enfocar. Y cuando uno lo hace como una rutina diaria, eso le potencia mucho más en el sentido de que no depende de agentes externos y de que tiene la capacidad de hacerlo en cualquier momento. Entonces, si nosotros lo hacemos como una práctica diaria, llegamos a tener los mismos resultados y vamos a tener también la capacidad de
decidir cuándo lo vamos a implementar sin necesidad de algún agente externo. Y creo que iríamos terminando con esto. Activando el cuerpo para el día. El hecho de poder incorporar ejercicios ayuda mucho, pero las primeras semanas uno se siente más cansado. Y es donde uno cuesta y dice, a mí me sucede que me canso, me vuelvo a acostar y más bien me levanto tarde después para eso, después de haber descansado. Entonces ya una vez que uno ha agarrado la rutina del ejercicio, el ejercicio no lo cansa tanto y empieza a generar más energía durante el día. Así le sucedió a un amigo que él empezó a incorporar su rutina de tal manera que iba agarrando buena masa muscular y dice, todo el día ando con energía, me siento mucho mejor, ya no tengo bastante ánimo para hacerlo y el ejercicio le ayudó a ser productivo. Y bueno, cuando uno está haciendo ejercicio, digamos, yo empecé a hacer ejercicio con una máquina y a la vez hacer los trabajos de enfocar la mente. Entonces, aunque lo ideal es poder hacerlo en paz, pero en particular sí estaba haciendo, logrando hacer el mindfulness en el ejercicio. No tanto enfocándome en el movimiento, sino que en las sensaciones del cuerpo, en la orientación del pensamiento y demás. Lo mejor es hacerlo en momentos aparte, pero dependerá como cada quien lo sienta más adecuado. Entonces, bueno, para ir finalizando, ¿alguna práctica de esto que deseen integrar en su día a día? Yo, Salomón, quería comentar sobre el uso del tiempo en una de las diapositivas anteriores. Eh, Me parece muy certero la recomendación de trabajar en la mañana las actividades más difíciles, intentando priorizarlas por urgencia y por importancia. Y muchas veces en un día productivo y bien organizado se puede sacar los trabajos más relevantes. eh, a veces antes del mediodía y la tarde, en mi experiencia personal, la he aprovechado para organizar las actividades pendientes que no pude resolver en la mañana y sé que voy a tener que dejarlas para otros días y programar las actividades del día siguiente. Ujú. Entonces, esa es la distribución de labores que me ha funcionado. Bueno, me alegra saberlo porque esa es la manera en que se logra mucho mejor resultados. Y ya que mencionó el tema de lo urgente y lo importante, he visto que muchas empresas empiezan a trabajar sobre lo urgente y pasan de urgencia en urgencia. Cuando están resolviendo urgencia, dejan de lado la ejecución de lo importante. Y llega la fecha en que lo importante se vuelve una urgencia, porque llega a su tiempo límite, porque básicamente se necesitaba para hacer otra cosa. Entonces, si nosotros logramos empezar trabajando sobre lo importante, vamos a evitar que sucedan las cosas urgentes o gran cantidad de las cosas urgentes. Y vamos implementando eso de avanzar con las cosas al principio del día, lo que vemos como más difícil o lo más importante, porque básicamente si nosotros hicimos lo más difícil en la mañana, la tarde viene fácil, la tarde viene con cosas no tan difíciles. Y el siguiente día ya vamos a tener la sensación de que resolvimos. No vamos a ir acumulando cosas que el siguiente día, ay, no quiero hacer esto, porque ya lo tenemos resuelto. Entonces, es una cadena. Es una cadena que tenemos que procurar llegar a ejecutar todo lo importante a tiempo. Y de esa manera, hasta más relajados vamos a estar de no estar resolviendo urgencias. Y cuando tengamos unas urgencias, es muy bueno poderse apoyar con otra persona para salir de ese asunto y volver a caer sobre las actividades importantes. Bueno, de mi caso, voy a procurar retomar esto de levantarme con un propósito. Ahorita entré en una rutina en donde ya no estaba aplicando